¿Todo bien? Bueno, entre los temas pendientes, sin duda hay muchos, pero vamos a tomar un par de temas que son los principales con los que vamos a estar trabajando para nuestro segundo parcial. Y son, bueno, uno ya lo hemos estado viendo, hemos visto la parte práctica de las máquinas de corriente alterna, ¿sí? Ahora vamos a tener que ver un poquito más de fundamentos de las máquinas de corriente alterna, algo más propio del ámbito electrónico. La manera, digamos, que se lo trata en un libro como el Fraile Mora es suficiente para una de dos. Nivel técnico o, bueno, no ingeniería electrónica. ¿Sí? Ustedes el año que viene van a tener, se llama, ¿cómo es? Sistemas de potencia. Creo que el nombre es sistema de potencia. Potencia le decimos siempre, pero creo que el nombre es sistemas de potencia, puede ser, o control de potencia. Es electrónica de potencia, profe. Electrónica de potencia. Bueno, en la materia de electrónica de potencia, ustedes van a ver los tipos de controles, bueno, ya completos de la máquina de corriente alterna, ¿sí? Completos de la máquina de corriente alterna, que no tienen nada que ver con los vistos en esta materia. En esta materia hemos visto, bueno, tienen que haberlo visto con el ingeniero Maximiani y están esbozados en nuestra práctica ahí en el capítulo de Fraile Mora. El arranque estrella-triángulo, el arranque por resistencias rotóricas, en el caso de rotores bobinados, el cambio de frecuencia, si uno tiene un variador de frecuencia, máquina que no se explica en el capítulo, uno le varía la frecuencia y controla la velocidad, pero en ningún caso, en todo el capítulo de las máquinas de corriente alterna, se ve cómo hacer el control de posición, velocidad y aceleración, que en general es de torque o de momento motor. Así que el control de posición, velocidad y torque, ustedes lo van a hacer el año que viene, basados en la teoría mucho más precisa, no del circuito equivalente que veníamos viendo por el par de ensayos que estuvimos usando, el ensayo de corto y el ensayo de vacío. Esos son ensayos que, como hemos dicho muchas veces, incluso para los transformadores, son suficientes para máquinas de potencias para poder reemplazar en una gran red de elementos el circuito eléctrico equivalente, lo reemplazamos ahí o lo hacemos manualmente incluso, y rápidamente podemos tener una estimación de pérdidas, una estimación de los cableados y, bueno, y alguna serie de otros detalles que uno puede averiguar a partir de esos dos ensayos con el circuito equivalente o ya con el circuito equivalente operar con él, ¿sí? En alta potencia, para aparatos de alta potencia. Ahora, el asunto, más allá de la potencia, es que ese modelo no nos permite controlar ni la velocidad, ni la potencia desarrollada, ni la posición, ni el torque. ¿Sí? Es un modelo que es tan pobre desde el punto de vista teórico que, bueno, no nos sirve para nada para el control de precisión. Así que lo que vamos a ver ahora es un modelo que, bueno, desde el principio plantea un nivel de detalle muchísimo mayor que el modelo del circuito equivalente. ¿Sí? Va a haber un circuito equivalente también, pero el circuito equivalente va a salir de otros supuestos que explican mucho mejor desde el punto de vista teórico el modelo de la máquina de corriente alterna. ¿Sí? Aquí en esta página que estamos viendo, bueno, es una vieja página construida por el profesor Mahmoud Riaz, es un hombre que ya ha fallecido, pero su página, bueno, el material de la página es muy bueno y sigue estando en línea en la universidad en la que él trabajaba. Tiene muy interesantes simulaciones que, bueno, no he logrado encontrar las fuentes. Hay algunas fuentes hechas en, como dice ahí, MATLAB y Simulink, y algunas otras me parece que estaban hechas en, bueno, se me ha olvidado, pero después las vamos a poder encontrar por ahí, que ya están construidas. Debe haber unos códigos fuentes dando vuelta por ahí, pero bueno, no he tenido la oportunidad de encontrarlos, ni me he puesto a buscarlos mucho más allá de las páginas principales.
más que nada porque lo que nos interesa de estas simulaciones es utilizarlas a modo de comprender cómo funciona el motor de corriente alterna en estos modelos que vamos a presentar, un modelo matemático bastante compacto, sacado a partir, bueno, de libros en los que lo tratan para el control moderno. ¿Sí? El control moderno, es decir, no el control eléctrico, ustedes el control lo van a ver el año que viene. Pero la teoría de este motor y la manera en que trabaja la vamos a ver, bueno, en este año. ¿Sí? Así que este es uno de los 3 temas que vamos a estar evaluando en nuestro segundo parcial. Sería el motor de corriente alterna o máquina de corriente alterna desde el punto de vista práctico, ya lo hemos visto. Nos falta el motor de corriente continua, no es muy difícil, es un modelo bastante sencillo, tiene muchos elementos, pero es un modelo sencillo, que pronto veremos en algunos ejercicios también del Fraile Mora. También el modelo matemático está ahí, algo parecido al circuito equivalente del motor de alterna, es distinto porque se lo trata de otra manera. Ese es un modelo que también ustedes el año que viene van a someter a control. Lo van a ver en 2 materias. Una es electrónica de potencia, donde van a ver los circuitos electrónicos que se utilizan para generar el control efectivo de cada una de estas magnitudes. Y en sistemas de control, ahí sí creo que no le erro el nombre, sistemas de control, que es la materia que van a desarrollar la teoría del control de precisión, ¿sí? de posición, velocidad y aceleración. Sería una ecuación de hasta, bueno, sería de hasta segundo grado, que derivada una vez más sería una ecuación de hasta tercer grado equivalente, es decir, con integración, derivación y proporción, los controles de tipo P y D, ¿sí? Proporcional, integral, derivativo, ¿sí? Esos son controles que ustedes van a estudiar la teoría, los van a diseñar, los van a trabajar desde el punto de vista teórico y supongo que en simulación también, tal vez con MATLAB o equivalente. Yo uso Scilab en vez de MATLAB para ese tipo de cosas. Bueno, les he comentado y lo hemos usado aquí un par de veces, más que nada porque es liviano, tiene todo lo que nos hace falta de MATLAB. MATLAB es muy bueno, pero muy pesado, está pirata y sin duda en máquinas que no están tan nuevas es costoso de usar y costoso de comprar. Creo que la licencia más barata andaba en, no recuerdo, más allá de los $500 seguro para el estudiante. Donde sea que uno tenga oportunidad de aprovechar un MATLAB, sin duda es bueno, pero Scilab tiene algo equivalente al Simulink, el Xcos, Scicos, etc. Y toda la parte de cálculo es muy similar a Octave. Octave y Scilab pueden servir para reemplazar sus necesidades de MATLAB si los encuentran por ahí en algún libro o en algunas referencias que se usen. Volviendo a lo que decíamos, entonces vamos a aprovecharnos de algunas simulaciones de este sitio. Yo las tengo algunas descargadas, algunas otras las podemos mirar en línea. Y por otro lado vamos a utilizar de referencia para este tema, digamos este es el tercer tema que ustedes tienen que manejar, el libro Bernard Leonard, que también lo utiliza, yo sencillamente lo tomé de lo que se ve en electrónica de potencia. En electrónica de potencia ustedes van a tener un refresco del modelo porque es necesario manejarlo y una profundización a partir del modelo del control, ¿sí? A ver, solo a modo de pantallazo podríamos mirar el índice de este libro en ese punto. Déjenme ver. Este es el libro, este sería el libro original. Vamos a mirar todo el libro, solo vamos a mirar unas 14 páginas del capítulo 10 de este libro, donde trata el modelo del motor de corriente alterna o máquina de corriente alterna generalizada, de los cuales a su vez yo hice un resumen y un cambio de notación para hacer un modelo compacto desde el punto de vista matemático. Desde el punto de vista físico es exactamente el mismo, ya lo vamos a mirar. Bueno, decíamos, vamos a mirar un poco el índice de esto. Este libro, bueno, al menos los capítulos concernientes a lo que importa los van a utilizar entre otros materiales, porque los materiales para el control de potencia son muchos, muy diversos y de muchos libros. Está hecho en un apunte, hay una traducción incluso que el profesor Oros ha hecho de varios capítulos de diversos libros, no solo este. Así que bueno, es profundísimo, muchísima cantidad de material para el año que viene en sistemas de control y en electrónica de potencia. Bien, en cuanto a el capítulo 10, fíjense que acá está el modelo, acá se desarrolla el modelo en esta parte, y a partir de ese punto, pucha, que se me salta la hoja, a partir de ese punto tenemos, a ver dónde estaba,
acá, control de, bueno, la manera de controlar los motores de inducción, ¿sí? Que son los motores de corriente alterna. Así que tenemos, bueno, control por, control por el flujo del rotor, ¿sí? Control por el voltaje de alimentación, control orientado al campo, control de la inducción en función de un mecanismo sensor. En este caso, bueno, el sensor es del flujo magnético, ¿sí? Después tenemos, bueno, algunas otras series de controles que son sin el sensor, ¿sí? Algo como, por ejemplo, los motores brushless, que son, se hace una medición directamente de la corriente con la que lo estamos alimentando, se hace un cálculo en función del modelo, un modelo muy similar al que estamos por ver, se hace un cálculo con ello y se deduce la velocidad, la posición relativa y en especial el torque y sin duda el equivalente de aceleración directamente por medición indirecta. Esa medición indirecta evita que uno tenga que poner sensores en el extremo del motor, que tenga que sensar los campos, sensar la velocidad, evita también tener contactos. El brushless, casualmente, el nombre que tiene es sin escobillas. El brushless en particular es una especie de modelo híbrido de motor, motor que en realidad uno lo va a utilizar generalmente alimentado con corrientes continuas, pero tiene drivers que lo controlan y que generan, bueno, una especie de alterna. Así que a fin de cuentas estos motores de corriente alterna que nosotros hemos visto de manera simplificada, más que nada desde el punto de vista de fuente de potencia de trabajo en ámbito industrial, y lo tratamos como un elemento de potencia en nuestro modelo equivalente de circuito a partir de los dos ensayos de vacío y de corto. Acá lo vamos a tratar como una máquina de precisión a la cual va a ser alimentada por un sistema de generación de corriente alterna a partir de corriente continua. A pesar de que se alimente con alterna, vamos a generar una continua, de la continua pasamos a la alterna, y de la alterna se generan exactamente la frecuencia, las tensiones, las corrientes y algunos otros parámetros de control que hagan falta para poder controlar tanto posición, velocidad como aceleración, que en su variable controlada es el torque. Generalmente el torque es el que nos interesa junto con la velocidad. Hay obviamente aplicaciones de posición, como pueden ser las máquinas de control numérico y las máquinas de precisión, en las cuales la posición es lo que importa. Aún así, el control necesita controlar las tres variables, llámense de nuevo, posición, velocidad y aceleración, para poder lograr un posicionamiento de precisión, aún en las máquinas, herramientas, por ejemplo. Así que los controles son controles completamente electrónicos que ustedes van a aprender con el profesor Oros el año que viene, generalmente transistorizados. Los hay hechos con SCR, pero bueno, su nivel de control es mucho menor que el que se obtiene con transistores. Así que todos estos motores que al menos en Fraile Mora los vemos como alimentados directamente por la trifásica, en realidad si son motores de aplicación en los cuales estamos sacándole provecho a la capacidad de control que tienen la electrónica moderna, no están alimentados por la alterna de manera directa, sino que están controlados directamente por transistores que generan las corrientes alternas con los niveles de precisión que hacen falta. ¿Sí? Para ello es entonces que vamos a ver, no el control lo van a ver ustedes el año que viene, y de haber comprendido este modelo lo suficiente, el año que viene se van a ahorrar un poco de problemas al no comprender los controles por no comprender el modelo, si en este año ustedes van manejando un poco de estos conceptos. Así que vamos a utilizar de referencia, decíamos, este capítulo 10 de Bernard Leonard, también es el material del año que viene en la parte de control especialmente, y el resumen analítico que he hecho yo de las ecuaciones, que es ¿cuántas hojas tiene esto? Bueno, 5 páginas, ¿sí? En un modelo de 5 páginas hay unas explicaciones, si ustedes resumen las ecuaciones, son ecuaciones que ocupan unas 2 carillas, ¿sí? Ecuaciones por 2 carillas, explicaciones por un poco más, son 5 páginas, y en el caso de utilizar el libro original, bueno, ahora ya no nos hace falta el libro original, solo las 14 primeras páginas del capítulo 10, ¿sí? Hay más explicaciones, más dibujos, mi resumen no tiene dibujos, los dibujos los pueden tomar de las 14 páginas del capítulo 10 de Bernard Leonard. Bueno, acá en Bernard Leonard, bueno, presenta una simplificación de la parte mecánica y las razones de trabajo de un motor
real, y después entra el modelo matemático. El modelo matemático va a ser planteado en función de esto que se ve aquí. Vamos a tratar de hacer un resumen de lo que aquí se está viendo. ¿Está tapado? ¿Ustedes ven una barra negra encima del dibujo? No, profe, se ve todo bien. ¿Se ve todo bien? Bueno, entonces solo veo yo esa barra, que es la de el Zoom. A ver si se desaparece acá. Control Alt Shift y H, facilito de recordar. La barra de los controles Zoom, profe, tiene 3 puntitos a la derecha, ahí la puede esconder. Sí, ahí la escondí. Lo que pasa es que tienen la combinación de teclas fácil, Control Alt Shift H, comodísimo. Vamos a probarla. Ahí me aparece y ahí desapareció. Bien, ahí estamos. Bien, entonces este es un corte transversal, ¿sí? A 90 del eje del motor de alterna esquematizado, ¿sí? Acá lo que estamos viendo el estator y el rotor. Pueden notar un entrehierro entre ellos dos y una serie de, bueno, unas formas extrañas ahí que después vamos a ir viendo, que son las bobinas del estator y del rotor, ¿sí? Estamos suponiendo un rotor bobinado, ¿sí? Estamos suponiendo un rotor bobinado. En realidad, un rotor bobinado y un rotor de jaula de ardilla son equivalentes desde el punto de vista eléctrico, matemático y acá en este esquema simplificado, ¿sí? Entonces estamos suponiendo que esto es un motor trifásico en el estator, tiene 3 fases también en el rotor, y lo que estamos viendo ahí es el corte de las bobinas y dónde está entrando y saliendo la corriente. Acá no sé si lo notan ustedes, supongo que no, porque está muy chiquito, y bueno, y la verdad que la gráfica no tiene la resolución suficiente. Vamos a ver si buscamos una alternativa. Creo que la versión anterior sería capítulo 3. De la segunda edición. Este tiene unas gráficas más claras. Vamos a ver si es posible. Sí, este está mejor. Bueno, no tanto. Se llegan a notar que estos son puntos y estos son cruces, pero muy suavemente. Bueno, la gráfica es la misma. En realidad, bueno, debe haber una variante, creo que en algunos pocos nombres. A ver, veamos si hay algo distinto. No hay grandes cambios. ¿Sí? Bueno, lo que tenemos ahí no sé cuál se ve mejor. ¿Esa, la clarita, o la más oscura? Esa es la más oscura. La más oscura. Bueno. Bien, entonces lo que tenemos graficado aquí es un esquema muy simplificado del estator y el rotor en corte, ¿sí? En el estator y en el rotor tenemos 3 bobinas. Cada una de esas bobinas va a recibir la fase que corresponde. Estamos suponiendo que lo estamos alimentando con el sistema trifásico en el estator, y el rotor, a pesar de que no está alimentado, porque por obvias razones es sin escobillas, brushless también, tenemos 3 fases también, ¿sí? Recuerden que la cantidad de fases era una elección en estos motores. ¿Recuerdan los M1 y M2 que nos aparecían en las ecuaciones de los circuitos equivalentes? Bueno, son elegibles. Nada más que en este modelo estamos suponiendo el mínimo. El mínimo sería 3 para que generen un campo rotante, ¿sí? El mínimo es 3 para que generen un campo rotante. No 2 y no 1. No el monofásico y no el bifásico, ¿sí? Esos son casos especiales y son otra forma de construir para lograr que haya un campo rotante. No son en ese sentido verdaderos generadores de campos rotantes. Más bien es un desequilibrio que permite que gire. Aquí vamos a tener un verdadero campo rotante generado por el estator y un campo rotante a su vez de respuesta generado por el rotor como respuesta a la circulación de corriente propia del circuito rotor. En base a la interacción de los dos campos vamos a tener que el rotor va a intentar seguir al campo del estator, ¿sí? Eso es lo que ya sabemos, ya hemos visto en el teórico y en el práctico, en el modelo que veníamos viendo. Acá sigue siendo válido, pero vamos a tener un nivel de precisión mucho mayor. Ese nivel de precisión mayor, bueno, viene de la mano de todos estos ángulos que ustedes están mirando ahí. Fíjense, entonces hemos graficado un vector resultante de corriente, en realidad un fasor. Recuerden que un fasor es un vector, ¿sí? Un fasor es un vector. Pero en particular le llamamos fasor a una representación de vector de una corriente alterna, ¿sí? En particular estos fasores van a ser no
no verdaderamente eléctricos, van a ser más bien espaciales, ¿sí? Es decir, que no vamos a poder nosotros encontrar en un cable exactamente estos fasores. Estos fasores van a ser equivalentes de la suma de las tres fases, equivalentes de las sumas de las tres fases. Pero van a desarrollar el campo equivalente de estos fasores, se va a desarrollar en el espacio. Y son los representantes del campo rotante. Son los representantes del campo rotante, ¿sí? Entonces acá estamos viendo el fasor I de S, es decir, del estator, ¿sí? El I de S, el I del estator, ¿sí? Que es un representante total de los aportes de las tres fases en el espacio. Recuerden que hemos distribuido las bobinas a, bueno, cada 120 grados espaciales. Ya no solo tienen entonces separación eléctrica, angular, ¿sí? O sea, ya no solo están desfasadas las fases en 120 grados eléctricos, aquí las hemos desfasado espacialmente, ¿sí? El desarrollo de una fase va a estar a 120 grados físicos de la otra fase y de la otra fase, además de los 120 grados eléctricos que ya tienen desfasados en el tiempo cada una de esas tensiones y corrientes cuando estén circulando. ¿De acuerdo? Entonces, repito aquí que estamos viendo las tres bobinas. Ustedes se dan cuenta cuáles son las tres bobinas. Son estas una especie de trapezoides ahí deformados, como si tuvieran una placa encima de otra, ¿sí? Cruzada. Esta es el opuesto de este otro, así que acá tenemos una bobina. La estamos viendo en corte. La bobina da la vuelta al estator, ¿sí? Da la vuelta al estator. Evidentemente no por el eje, por detalles constructivos, se lo hace por el propio giro del estator, ¿sí? Hay maneras de conectar ese tipo de distribuciones imbricado y algunas otras de las bobinas, ¿sí? Ustedes cuando ven los manojos se cierran haciendo curvas. Bueno, aquí no estamos viendo esa curva, estamos viendo solamente uno y otro lado de una espira de bobina. Entonces ahí tenemos la espira negra del estator, ¿sí? Donde está entrando la corriente, está entrando por arriba, está saliendo por abajo, ¿sí? Perdón, digo al revés. Está saliendo por arriba, está entrando por abajo. Hay una X en la de abajo, un punto en la de arriba. ¿Sí? ¿Lo ven eso? Bueno, o al menos imaginan el punto y la X. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, esa es una de las bobinas, la otra está a 120 grados de ella, la otra a 120 grados de ella, etc. ¿Sí? Obviamente la que está al lado no está a 120 grados, está al complementario. Los 120 grados se hacen desde esta al vértice de la otra, que es, bueno, este eje de guía que tienen aquí. ¿Ven ahí? Tenemos la que está en pico ahora, es decir, la que está saliente, está apuntándose hacia ustedes. La otra que está saliente, pueden verla aquí, esa está a 120 grados. Esa es la otra bobina. La otra, lo que estamos viendo acá es la cola de la otra bobina con la corriente saliente. ¿Sí? Así que a 120 grados tenemos ubicadas las bobinas y por lo tanto hemos desplazado geométricamente las tensiones de alimentación entre ellas, o si lo quieren, las corrientes circulantes. Las corrientes circulantes no solo tienen desfasaje eléctrico, tienen en este caso evidentemente un desfasaje geométrico, ¿sí? Un desfasaje geométrico. El ángulo, acá le llamamos gamma en esta notación. Después, no sé si lamentablemente les tengo que cambiar la notación para hacerla compacta. Ustedes después pueden elegir si utilizan la notación de Bernard-Leonard, ¿sí? O la notación que he utilizado yo, que es una notación tal que va a resumir muchas ecuaciones en una, en vez de tener que recordar varias ecuaciones y escribir varias ecuaciones, ¿sí? En la notación que he resumido esto, bueno, hay una subindexación para no tener que cambiar, por ejemplo, un alfa por un beta, llamamos a todos el mismo ángulo, pero subindexamos con estator y rotor según corresponda. Bueno, después lo vamos a ver. Por lo pronto estamos viendo la distribución geométrica de este motor. Tenemos el estator, tenemos una bobina central, otra bobina a 120 grados y otra bobina a otros 120 grados. Lo mismo para el rotor, nada más que está girado un poco. Pueden ver ustedes que se ha girado el rotor respecto del estator si tomáramos como referencia la bobina negra. ¿Sí? Si tomamos referencia a la bobina negra, hay un ángulo de diferencia ya entre estator y rotor que en principio está tratando de mostrar cómo el rotor ha girado respecto del estator desde un punto de partida. ¿Sí? Entonces, acá tenemos los ángulos entre ellos. Por ejemplo, el ángulo Z
el ángulo zeta sería en la letra original de los griegos, que es una zeta cursiva, casi la ven ahí, a veces le llamamos zeta, ¿sí? La letra zeta, talla externa, es el ángulo de la corriente resultante de los tres fasores sumados del estator, ¿sí? El aporte de los tres fasores sumados del estator nos da un único fasor, que es el fasor rotante IS. El fasor IS va a estar rotando. Ya sabemos que existe un campo rotante, después vamos a ver por qué existe ese campo rotante. Lo vamos a ver aparecer, espero, en las simulaciones que comprendan cómo se genera. El ángulo que ha girado el campo del estator en este momento es zeta, ¿sí? Es esa especie de zeta cursiva del griego minúscula, ¿sí? Mientras que el ángulo alfa, ¿sí? Es el ángulo de referencia para la posición de las bobinas del estator, ¿sí? O sea, del estator, perdón, del rotor respecto del estator, ¿sí? La posición beta, en cambio, la posición beta del ángulo beta, es lo que ha girado el campo del rotor, ¿sí? Lo que ha girado el campo del rotor respecto de su propio eje, ¿sí? Y la diferencia epsilon es la medición del ángulo que ha girado el rotor respecto del estator, ¿sí? Entonces, a ver, ¿dónde está el rotor? Acá lo tenemos al rotor. Fíjense que abajo tenemos el fasor del rotor, ese es el campo del rotor en este momento. Y el campo está representado por la corriente en el rotor, como una suma de las tres corrientes en el rotor. ¿Sí? Es el IR. El IS y el IR, entonces aquí están representando el valor de una corriente que hubiera generado el campo rotante de cada uno de esos lugares. Uno del estator, el otro del rotor. ¿Sí? Los ángulos de referencia son: el IS está respecto de un cero de medición de ángulos, un zeta de distancia, ¿sí? La posición relativa de las bobinas para el estator es alfa, la posición relativa de las bobinas para el rotor es beta, y la diferencia entre la posición entre estator y rotor es epsilon. Es decir, epsilon es lo que se ha girado el rotor. Epsilon es lo que ha girado el rotor, ¿sí? Si se ha movido el rotor, se ha movido en este momento epsilon, ¿sí? Ya que epsilon es un ángulo, si sacamos la derivada de ese ángulo vamos a obtener la velocidad de giro del rotor, ¿sí? Así que ya va a aparecer en un momento la derivada de epsilon respecto del tiempo. Va a ser la velocidad de giro mecánica del rotor, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, ninguna. Bueno, acá la fuerza magnetomotriz, este libro y algunos otros le llaman lo que se pronunciaría como zeta, y a veces llamamos tita, más cómodamente decimos tita. Bueno, es la tita mayúscula, tita S, es la fuerza magnetomotriz generada por el estator. La fuerza magnetomotriz generada por el estator. Ahora, ¿cuánto es la fuerza magnetomotriz? Depende del ángulo en el que usted esté parado, ¿sí? Así que depende de alfa. ¿En qué posición del estator está usted? Bueno, estoy en este alfa. ¿Y cómo sabría cuál es la fuerza magnetomotriz? Alineado con, por ejemplo, la bobina negra. Bueno, habría que correr alfa hasta ese valor y ver cuánto es la fuerza magnetomotriz en ese punto, ¿sí? Si justo tenemos un pico de corriente, porque estamos a 90 grados, digamos, del crecimiento de un seno, tendríamos justo al pasar por el ápice de esa bobina, tendríamos el aporte máximo, ¿sí? Si estamos a 90 grados de la bobina, el aporte sería 0, ¿sí? Y así, conforme nos vayamos, perdón, lo dije mal, a 90 grados de la bobina sería aporte máximo, y alineados con la bobina el aporte sería 0. ¿Está bien? A 90 grados de la bobina, es decir, ustedes estarían por el centro de la bobina, ustedes tendrían el aporte máximo de fuerza magnetomotriz, ¿sí? De campo. Ahora, alineados con la bobina, el aporte sería 0, ¿sí? Bueno, eso depende de dónde nos paremos entonces del ángulo. Lo mismo ocurre para el rotor. Hay una medición similar de la fuerza magnetomotriz generada en el rotor, ¿sí? Fuerza magnetomotriz, recuerden que era el análogo de N por I. La fuerza magnetomotriz es el análogo de N por I. Es decir, cuánto aporte han dado la cantidad de espiras que tiene la bobina en función de la corriente que la recorre, ¿sí? Es una medición, es una forma de medir el aporte. No se traduce eso directamente en un campo. El campo, bueno, se hace el cálculo a continuación, ¿no es cierto?
pero es la fuerza magnetomotriz equivalente, ya saben ustedes, el análogo de N por I. Acá hay un análogo de N por I, pero va a tener un cálculo particular, porque depende del ángulo en el que estemos parados para medir el aporte N por I, y el ángulo que tengamos respecto del centro de bobina. ¿Sí? Bueno, entonces, como primera medida de este esquema que tenemos acá presentado, creo que a ver, presenta, bueno, acá se dice desenrollado, fíjense que ahí desenrolló las bobinas. Vamos a tener un aporte, ¿sí?, de fuerzas magnetomotriz. Acá fíjense que también es zeta, nada más que acá está en minúscula, ¿sí? El zeta de S para la posición alfa, para alfa menos 120 grados y para alfa más 120 grados, ¿sí? Acá, bueno, es lo mismo, menos 120 grados y acá menos 2 veces 120 grados. Bueno, es lo mismo que haber restado de un lado sumado del otro, ¿sí? Recuerden que estamos en un círculo, acá está abierto y estamos mirando el círculo en forma plana, ¿sí? Entramos por un lado, salimos por el otro, como Pac-Man, ¿sí? Así que ahí estamos parados en el 0. El 0 sería el correspondiente al ángulo alfa. ¿Y cuál es el aporte en alfa? Bueno, el aporte sería el máximo para la fuerza magnetomotriz. Para el campo sería 0, ¿sí?, porque está a 90 de esto. Así que tenemos aporte máximo en centro de bobina. ¿Cuál es el aporte de la otra bobina? Bueno, el aporte máximo va a ser en 120 grados corridos. El otro aporte máximo va a estar a 120 grados del otro centro, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el aporte de cada bobina? 120 grados máximo cuando estén además en el máximo de corriente, ¿sí? Eso no es cierto a todo momento, porque ustedes saben que la corriente está trabajando generalmente todo el tiempo, así que habrá un crecimiento de aporte máximo y una reducción, un crecimiento de aporte máximo y una reducción, ¿sí? Bueno, este tipo de cosas son las que vamos a tratar de mirar con una animación, ¿sí? Vamos a ver si nos buscamos una animación para ver ese funcionamiento. No era este, pero bueno, este es el equivalente. Perdón. MFIL. A ver si está acá. No. Bueno, ahí está. Fíjense, esto es lo que ocurre en una bobina, ¿sí? Si ven el de la izquierda, no el de la derecha, el de la derecha. Pucha, ¿qué pasa? Disculpe, profe, abajo si usted pone las dos flechitas se va a repetir cíclicamente. Bueno, ahí está. No, me ha quedado una lista de reproducción. Bueno, el IMFIL 1 era. A ver si me quedo ahora. Bueno, ahí parece que se va a quedar quieto. Bien. Entonces, ahí tenemos el de la izquierda. Si ustedes pueden ver, es una configuración de solo dos polos, es decir, solo una bobina, ¿sí? Es lo que tendríamos en una distribución para una bobina en un estator, ¿sí? Aquí estamos viendo un estator y un rotor. Fíjense que estamos viendo el campo, cómo crece el campo dentro de la bobina, por el centro de la bobina, hacia un lado y hacia el otro.
conforme está siendo recorrida por una corriente. ¿Sí? Ven ahí, incluso se ven ahí las líneas de fuerza del campo. Bueno, y como la resultante va a resultar en ese vector pulsante que estamos viendo. ¿Sí? Profe, ¿me cuesta Sí. identificar la bobina? Me pierdo un poco. Sí, la bobina, acuérdate que la tenemos en corte, fíjate que tenemos un estator. ¿Y cómo bobinamos nosotros generalmente en un elemento de esto, que es una cáscara sobre un cilindro? Entonces, bueno, lo vamos bobinando a lo largo de todo el perímetro, ¿sí? Entonces, si la bobina ocupara, como se ve ahí, la parte de arriba y la parte de abajo, al menos, vos podés ver que el aporte de las corrientes, las estás viendo de frente cuando es un punto, ¿sí? Estás viendo el aporte de las corrientes cuando viene por aquí, y entra por abajo como una X, ¿sí? ¿Dónde está cerrada la bobina? Bueno, no lo tenés visto, ¿no? Porque está cortado. Estamos viendo el corte, ¿sí? Entonces lo que estamos viendo es una bobina cortada por el medio, ¿sí? Entonces tenemos una parte de arriba, una parte de abajo de las espiras, ¿sí? Entonces, ¿cuántas espiras tiene esto? Bueno, no sé, tendrá unas 10, 20 espiras que vemos ahí y está bobinada así, como yendo y viniendo frente a ustedes. Y la estamos cortando al través. Así que estamos viéndola por la mitad. No las vemos como una bonita y prolijo cilindro porque lo estamos cortando en el caso de un estator. ¿Sí? En el estator no lo bobinamos a 90 grados del eje. Lo bobinamos así. ¿Sí? Lo bobinamos de frente, como ustedes pueden ver ahí en este corte. ¿Sí? ¿Entendés dónde están las bobinas? ¿Ves las bobinas? Sí, lo vi. Bueno. Gracias. Entonces, fíjense que la representación, como hacemos en algunas de este tipo de representaciones, son un punto para saliente, un punto, ustedes están viendo la punta de una flecha, vemos un punto. Para entrante, vemos una cruz, ¿sí? Para entrante vemos una cruz, como si tuviera las plumas de una flecha, ¿sí? Vemos esa cruz irse. Entonces, cuando ven el punto, la corriente está viendo para acá. Cuando ven la cruz, la corriente está entrando. Recuerden que es una senoidal, así que estamos viéndola fluctuar, ¿no? Como fluctúa una senoidal. Así que estamos viendo una corriente recorrer una bobina de un estator de solo 2 polos en este caso, ¿sí? Recuerden que en realidad en un trifásico vamos a tener 2 polos, pero por 3 fases. Hay una bobina así, una bobina 120 y otra bobina 120 montada sobre el mismo espacio, ¿sí? El centro de bobina es el que más aporta. ¿Pueden verlo ustedes que el centro de bobina es el que más aporta? ¿Sí? Ven ahí, están analógicamente representados por un punto más grueso o una cruz más gruesa, ¿sí? Ahí se puede ver el máximo de aporte, ¿sí? ¿Por qué el máximo de aporte se da en el medio y no en los costados? ¿Por qué? Porque el centro es el único que tiene un ángulo de 90 grados respecto de donde se genera el campo. Los demás están en cierto ángulo. El que está alineado completamente no aporta nada, ¿sí? El que está alineado completamente no aporta nada. De hecho, no vemos uno que esté alineado completamente, puede existir o no, unas espiras, justo en los extremos de aquí del estator, ¿sí? Pueden existir en los extremos del estator. No aportarían nada porque están alineados con el centro de la bobina, así que no podrían aportar campo en ese campo que estamos viendo fluctuar, ¿sí? Así que el mayor aporte se va a dar sobre el centro de bobina y eso es lo que tenemos, el aporte, como pueden ustedes ver, que también se dibuja en forma senoidal. El aporte es mayor al centro y hacia los costados va cayendo. Así que también es una senoidal la que describe el aporte relativo, o una cosenoidal si lo quieren, si lo centran ustedes en 0 para el centro de bobina, es una cosenoidal, máximo en el 0, y el aporte va cayendo según un coseno. ¿Sí? Bueno, eso es lo que tenemos dibujado aquí. ¿Cuál es el aporte de la bobina? Bueno, el aporte, conforme la bobina esté centrada, en el punto central vamos a tener el máximo aporte, y conforme se vaya hacia los costados de la bobina, el aporte va a ser cada vez menor, ¿sí? Ahí tenemos un coseno realzado,
o un coseno, o una aproximación de coseno para esta función sigma minúscula de estator según el ángulo en el que estemos midiendo. Entonces, ¿cuál es el aporte de las bobinas? El aporte de las bobinas es este que estamos viendo ahí como una formita aproximadamente senoidal o cosenoidal centrada en alfa o centrada en 0. ¿Sí? ¿Entienden lo del aporte de la bobina? ¿Por qué es máximo el medio? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, es como si la bobina estuviera girando, así que si la bobina se alinea con el centro de eje, vamos a tener el máximo. Pero si comienza a girarse, ¿sí? Que es lo mismo que hacer crecer la bobina por los costados, bueno, comienza a alinearse con el eje del centro y no está a 90 grados. Su aporte no puede ser ni máximo ni alto. Entonces, por eso es que tenemos una modulación del aporte según la posición relativa de la bobina. ¿Sí? También ocurre esto para bobinas tubulares. Si uno tiene una bobina tubular, ¿dónde tenemos la máxima intensidad? Sin duda, al medio de todo el recorrido. ¿Sí? Sin duda, al medio de todo el recorrido. Hacia los extremos comienza a haber fugas, líneas que no se cierran. ¿Sí? Acá ocurre algo parecido. ¿Sí? Nada más que estamos en una geometría cilíndrica o circular, si lo quieren, por el corte. ¿Sí? Bueno, entonces aquí estamos viendo cómo una bobina desarrollada a lo largo de una superficie como la del cilindro, la superficie del cilindro del estator, pueden ver que la bobina está desarrollada casi completamente sobre todo el estator y sin embargo su aporte no va a ser completo. Obviamente que en ese sentido, por razones de eficiencia, uno concentra la bobina lo más que se pueda hacia el centro, ¿sí? Hacia el centro. ¿Sí? Pero también para no desaprovechar el aporte que pueden hacer conforme uno va moviendo el eje, recuerden que el rotor va girando. Si el rotor va girando, va a recibir aportes también por la alineación de los otros, de los extremos de la bobina. Así que sí, uno aprovecha toda la superficie que pueda a la vez de concentrar. ¿Sí? Bien. Infield 1 debería ser infield 3, bueno, pero no estoy seguro que la infield 3. Bueno, me parece que me ha cambiado la versión, antes era más directo y ahora me esconde la lista, la verdad que no está cómodo. Sí, ahora me lo tomo solo, está bien. Bien. Bien, pero en no se ven los aportes de las 3 bobinas, me gustaría mostrarles el aporte de las 3 bobinas simultáneas. No recuerdo el nombre. Infield, influx. Se me ha olvidado. Parece que lo voy a tener que poner a todos en la lista y irlos viendo para elegirlos. Después nos quedamos con uno. Bueno, no lo encuentro cómodo, antes era más cómodo. Me ha cambiado la versión y la verdad que no está cómodo. Quitemos esto, a ver si podemos ir saltando. Ahí. Oh, me cacho bien. Bueno, en este se ve el aporte, pero bueno, no se ve el dibujo. Fíjense. Bueno, se ve que mi máquina está al límite, tengo bajos recursos, dice, en fin. Miren, en este momento recién veíamos una única bobina, ahora la tenemos como si esa única bobina estuviera hecha de, perdón. Que tengo que cambiar el reproductor, porque no funciona. No como lo esperaba.
Mil disculpas. Voy a ver si logro ubicarla así, pero bueno, no está muy cómodo. Bueno, era el equivalente de ese, pero no es el que buscaba. Este puede estar mejor, pero aquí está. Este es sin WDG. Sin WDG. Sin. Bueno, no le mire el número. ¿Alguien recuerda el número? Sin WDG. Acá está. Creo que es el 8. Ahí está. Sí. Bien, ahora lo que tenemos aquí es una animación de las 3 bobinas individuales, ¿sí? Y vamos a tratar de comprender cómo es que la resultante es la que vemos girar, ¿sí? ¿De acuerdo? Miren entonces, veamos. Fase A está desarrollado, la bobina podemos suponerla como si estuviera desarrollado en la horizontal. Sus espiras dan vuelta en este sentido, ¿sí? Es la fase A. La fase C podemos suponerla a 120 grados del pico de A, construida desde abajo hacia arriba, ¿sí? El resultado es que está a 30 grados del otro extremo de A, pero no es el que tiene el pico al mismo tiempo, digamos, a 120 grados de A, ¿sí? Entonces C tiene su pico abajo. Una bobina desarrollada a 120 grados de A. La bobina B, lo mismo, pero para el otro lado, 120 grados negativo, o lo que es lo mismo, 240, la fase B. Ahora, lo que vemos pulsar es el desfase de tiempo equivalente, o lo que hubiéramos llamado el desfase eléctrico. ¿Sí? El desfase eléctrico, ustedes ya saben, es un desfase en el tiempo. Lo medimos por su ángulo, generalmente hablamos de 120 grados, o de 2π/3, que sería acá en radianes. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a ver de la fase A? Lo que ya hemos visto recién. Fíjense cómo la fase A genera un campo fluctuante, senoidal, evidentemente senoidal, es el fasor que ustedes ven crecer hacia un lado y hacia el otro, en el centro de bobina. Lo mismo C, pero está a 120 grados de A. Lo mismo B, a otros 120 grados de A. Y obviamente a 120 grados de C. ¿Sí? Ahora, ¿por qué los máximos no están sincronizados? ¿Por qué los máximos no están sincronizados? ¿Por qué no lo vemos las 3 a la vez estar justo en el máximo, hacia un lado o hacia el otro? Porque están desfasadas a 120 grados. Desfase. ¿En dónde están desfasados? En el En la espacio. alimentación. En tiempo. En el tiempo. ¿Sí? Lo que vemos que no llegan las 3 a la vez
es obvio si recordamos que están separadas 120 grados eléctricos, que es lo mismo que decir el equivalente de tiempo que esos 120 grados son. Acá las vemos a muy baja velocidad, obviamente para poder verlas nosotros. Esto ocurriendo a 50 Hz no lo estaríamos mirando. ¿Está bien? Entonces, están en una baja frecuencia a propósito, pero sí tienen sus 120 grados de desfasaje eléctrico. Es decir, que para una unidad de tiempo deberíamos ver a un tercio de esa unidad de tiempo los distintos máximos. ¿Sí? Los distintos máximos. Entonces, fíjense ahora esto. Cuando la fase A, vamos a suponer que el máximo positivo está al lado derecho mío, ustedes tomen la derecha de su imagen para esto. ¿Sí? Yo no sé si se puede ver más grande, pero no sé si hace falta, vamos a ponerlo, no, es lo mismo. Entonces, fíjense, cuando la fase A llega hacia la derecha, vamos a suponer que es positivo, y hacia la izquierda negativo. Entonces, ahora está en el mínimo, o máximo negativo, si lo quieren. Ahora está en el máximo, la fase A, ¿sí? Ahora estuvo en el máximo la fase C, hacia arriba, si lo quieren, la fase B. Ahora está en el máximo la fase B. Ahora la fase A. Ahora la fase C. Ahora la fase B. Tal vez B y C los tenga intercambiados, porque hay que tomarlo en los 120 grados, o sea, pueden ver ustedes que se cortan en 3 para los 120 grados, es probable que sea B la que sea la siguiente. De todos modos, si toman ustedes esos fasores mientras están creciendo, ahora vean ustedes la resultante. Vean cómo la resultante coincide con el máximo de A cuando a le toca, al máximo de C cuando pasa por C, y el máximo de B cuando B lo tiene. ¿Sí? Entonces traten de mirar, ¿sí? Separen sus ojos, un ojo a cada lado, fase A, y vamos a ver vamos a esperar que venga al máximo, al positivo. Fíjense el máximo de A. Ahora miren el máximo de los resultantes. Ahí estamos. Ahora el máximo de C. Ahora el mínimo de A. Ahora, o fue el de B, ahí me perdí. Bueno, si ven ustedes van a ver cómo coincide cada vez que están en el máximo de un lado o del otro de la fase A, B y C, la resultante por dónde está pasando. ¿Sí? La resultante está pasando por la que esté en el máximo. ¿Sí? Lo que básicamente está ocurriendo, vamos a intentar mostrarlo en un instante. Bueno, no me salió porque en la pausa no es el espacio. Ahí. ¿Sí? Fíjense, ¿cuál es la resultante de la suma de estos tres fasores en el espacio? Recuerden que este fasor es el equivalente del aporte de toda la bobina para cada una de esas bobinas. ¿Sí? Entonces tenemos, la fase A está aportando prácticamente el máximo. La fase B, bueno, pueden verlo ustedes en el ángulo en que lo hace, y la fase C en el otro ángulo. ¿Sí? Recuerden que están a 120 grados con respecto a la fase A. No en este momento. ¿Por qué? Porque eso depende del valor. ¿Sí? Si está a 120 grados, pero es negativo, ¿a cuántos grados está de A? Su eje está a 120 grados, pero en este momento es de valor negativo. ¿A cuántos grados resultantes está de A? 240. 240. Es más fácil, 30. ¿Lo están viendo ahí? ¿Sí? Claro, sí, 30. Sí. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque estamos del otro lado. O sea, si dibujamos 120 respecto de una línea horizontal, dibujamos 120, ¿sí? Pero cuando estemos del otro lado, vamos a estar, me equivoco, ¿es 30 o es 60? Hoy no me salió la cuenta, pero bueno, se dan cuenta, estamos del otro lado, así que estamos más cerca de lo que 120 grados son. Por eso es que las vemos más cerca de A, tanto a B como a C. ¿Sí? ¿Qué punto es ese? Bueno, vamos a ver si nos buscamos una gráfica, porque si busco el video, vamos a tener que borrar ese. Fíjense, una trifásica, ¿sí? Vamos a intentar a ver una trifásica en ese punto. Vamos a suponer entonces, decíamos, estamos en la fase A, esta 1, estamos prácticamente en el máximo. ¿Qué tensión tienen B y C? Negativa, ahí lo pueden ver. ¿Ven el tamaño relativo que tienen? Miren ahí.
prácticamente el máximo, y estas en cuánto están. En aproximadamente la mitad de valor de magnitud. ¿Sí? Aproximadamente la mitad de valor de magnitud. Ahora, fíjense que en esta gráfica, si uno hace la suma en el tiempo equivalente a los 90 grados, ¿cuánto nos da la suma? ¿Cero puede ser, profe? Así es, porque es un sistema equilibrado. ¿Cuánto es la suma de las corrientes en el centro de una estrella, si es equilibrado? 0. Es esa suma. ¿Está bien? Siempre es 0. Siempre es 0. O sea que la suma eléctrica... ¿Perdón? Por eso podemos decir que no hay neutro, digamos. ¿No hay neutro? O sea que el neutro no circula corriente. Claro. El neutro, el ideal es que no circule corriente. De haberla, circula por el neutro. No por el neutro, por el terminal central de la estrella. ¿Sí? ¿Sí? El terminal central de la estrella. La estrella podría, bueno, en el caso de una conexión de triángulo, uno no pone una conexión del medio porque no existe. ¿Sí? Si el sistema está balanceado, de todos modos tiene un valor virtual de 0, la suma. Pero es esta la suma la que tenemos que hacer. Pueden ver ustedes, ya si nosotros uniéramos las tres corrientes en un punto, lo cual es el equivalente de la estrella, ¿qué es lo que tenemos? 0. Sí, 0 es la suma. Pueden tomar cualquier punto y les va a dar siempre 0. Los evidentes son justo en los picos. Si ustedes miran un pico, ¿cuánto valen las otras? Justo un medio. Un medio negativo más un medio negativo, 1 entero negativo, más el 1 entero del pico de la fase 1, 0. Tomen cualquier otro punto y siempre es lo mismo. ¿Sí? Es difícil hacer la suma en cualquier punto que no sean los picos, pero en los picos queda mostrado que siempre es 0. ¿Está bien? Eso es un sistema equilibrado. Suma 0 eléctricamente. Ahora, acá suma 0, la suma de esos tres fasores. No. No. El medio que valen fase B y fase C lo aportan y se suma al entero, que es el aporte de la fase A, y da 1,5, 3, o sea, 1,5, 3 medios, que es el factor que por ahí anda dando vuelta cada vez que vemos estas ecuaciones por su magnitud. ¿Sí? El 3 medios surge de ahí. ¿Sí? Pueden ver ustedes el aporte de medio está hecho por la fase B más la fase C, sumados al pico de la fase A. El resultado es ese vector que estamos viendo. En este momento lo vemos un poco fuera de alineación. ¿Por qué? Porque, bueno, tal vez B sea más grande que C. ¿Sí? Si dejo pasar un instante, no me va a salir, se me va a pasar. Seguramente, bueno, van a ver que queda alineado. ¿Sí? O sea que hemos logrado, gracias a diferirlos en el espacio en 120 grados, hemos logrado que se sumen, no que se resten, los aportes de B y C para el pico de A. ¿Lo ven ahí? O sea, ¿dónde estarían esos vectores? Si no estarían del otro lado, si están del otro lado con el mismo ángulo, ¿qué nos da? Se suman entre ellos, suman el 1 entero, 1 negativo, 1 positivo, nos daría un 0. ¿Sí? Pero lo hemos corrido 120 grados y ¿qué hemos logrado? Lo que ustedes ven. Que no nos da un 0, nos da un aporte neto. Y de hecho el aporte neto es continuo. Como la onda senoidal de cada uno de ellos es continua, no importa el punto que tomen, es igual que en esta gráfica, todo el tiempo la suma es 0, en esta todo el tiempo la suma es 1,5. Miren ahí por el máximo, en realidad se trata de un mínimo de C, está alineado con C. ¿Cuánto es el aporte de las otras dos? Aproximadamente el medio que le está faltando para transformarse en ese vector más largo. ¿Sí? Es una suma vectorial. Acá no los vemos superpuestos. Después podemos ver una gráfica en la que están superpuestos, porque lo hemos hecho a propósito. Estamos viendo solo la fase A, solo la fase B, solo la fase C para ver sus aportes individuales. Cuando las sumen, ustedes recuerden que están simultáneamente ocurriendo, lo único que queda para esas fuerzas magnetomotrices, o más bien campo, para este campo, que simultáneamente está ocurriendo el de la A, de la B y de la C, ¿qué hace? Se suman. No pueden sumarse por su magnitud, son vectores. Si son vectores, se deben sumar vectorialmente. Lo que tenemos es una suma vectorial continua, todo el tiempo realizada, y nos da como resultado un vector continuo rotante. ¿Sí? Miren ahí.
otra vez alineada con la A, si lo quieren, pueden ver ustedes los aportes de B y C son lo suficiente como para que el aporte de A más ellas dé un poco más, no 2, da 1,5. ¿Sí? No llegan a estar alineadas al máximo, porque B y C no están en el máximo, están en la mitad de su valor. ¿Sí? Y por sus ángulos eliminarán la componente que esté vertical, en este caso de B y C, pero queda la componente horizontal. La componente horizontal se suma con A, para ese punto. Lo mismo sucede en cualquier punto que ustedes elijan de esta vuelta. Ahí, prácticamente alineada con C, o al menos el mayor aporte hecho por C. ¿Sí? Ahí con B, etc. Bueno, entonces esta es la manera de generar el campo rotante. Lo que estamos haciendo es girar las bobinas entre sí un tercio de giro, y ese tercio de giro nos permite invertir de valor el vector aportado por cada una de ellas, de tal manera que se sumen con el máximo, ¿sí? O lo que es lo mismo, que continuamente hagan su aporte y no sumen cero, ¿sí? No suman cero. Acá las hemos desfasado en el espacio para que su aporte, en esta vez en campo magnético, evidentemente, no es cero, ¿sí? Ahora que existe ese campo resultante, podemos pensar que hay una corriente que está girando junto con ese campo resultante y que es la que la genera. Entonces hablamos de una corriente rotante, como si existiera una corriente girando en el espacio. Es el equivalente de las sumas de corrientes individuales de cada espira de bobina, como si pasaran por un único alambre, ¿sí? Como si fuera una bobina que está rotando. Hemos logrado que rote sin tener que girar las bobinas, ¿sí? ¿Dónde entonces está ocurriendo este movimiento? ¿Qué cosa está girando para que nuestro vector resultante de campo magnético gire? ¿Cómo dijo, profe? ¿Dónde hay un giro mecánico al que le podamos atribuir el giro que vemos en este vector magnético rotando? ¿Hay alguna pieza mecánica que gira como este vector rotante? Sí, el rotor. No, igual que el campo giratorio. ¿Qué cosa está rotando, perdón? ¿Dónde ven ustedes girar algo mecánico? El proceso del campo giratorio, nada, profe, es puramente eléctrico. Bueno, sí, magnético, lo que estamos viendo es un giro eléctrico, si lo quieren desde el punto de vista de las corrientes, magnético desde el punto de vista del campo generado. El campo generado está girando en el espacio y no hay nada que se mueva. Es decir, si quitáramos el rotor, lo mismo tenemos este campo rotante. ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Hay algún punto en todo el sistema que está girando mecánicamente equivalente a este campo rotante? No, o sea, equivalente no. Tenemos el movimiento del rotor que acompaña el movimiento del campo rotante del estator, pero sí es lo que pregunta. Bueno, sí, es cierto. En el sistema que estamos mirando no hay nada más que esté girando mecánicamente hasta que no pongamos un rotor que reaccione, ¿sí? Todavía no hemos puesto un rotor que reaccione. No hay nada girando mecánicamente. Sí hay algo girando mecánicamente al otro extremo de la alimentación, generalmente el propio generador. ¿Sí? Al generador sí que lo están moviendo a esa velocidad que ustedes están viendo en este campo rotante. Obviamente esto es una representación a baja velocidad, pero en un verdadero estator de un motor, el campo rotante gira a la velocidad de sincronismo, que es la velocidad mecánica del giro del generador. ¿Está bien? Al generador lo están moviendo a esa velocidad sincrónica. El eje lo está moviendo para poder generar ese campo. Y probablemente tendrá electroimanes en vez de imanes para tener un mejor rendimiento. Bueno, serán imanes en algún caso en un generador medio pobre. Puede ser. Pero hay un movimiento mecánico del otro extremo del generador que tenemos exactamente ese mismo movimiento. O sea, que este movimiento no es más que la reproducción de lo que lo ha generado. Un movimiento mecánico en el otro extremo. ¿Sí? La única forma de generar este tipo de movimientos que no sea con movimiento mecánico es hacerlo electrónicamente. Ustedes lo van a aprender a hacer el año que viene electrónicamente, generar este movimiento sin tener que mover un eje, ¿sí? A partir de una corriente continua.
¿sí? Pero debería pagar transistores adecuadamente para generar un movimiento equivalente. ¿Perdón? No, eso iba a decir que era a partir de una continua. Claro, a partir de una continua pueden ustedes generar este movimiento sin tener que mover mecánicamente algo. Ahora, en nuestro sistema generalmente de alimentación, lo que estamos viendo a fin de cuentas es que un eje mecánico en el otro extremo de un generador se está moviendo de la misma manera que estamos viendo que este campo rotante gira. ¿Sí? Hemos hecho una especie de transducción. ¿Sí? Hemos generado un campo rotante a partir de un mecanismo que evidentemente genera ese mismo estímulo en el otro extremo de las bobinas del generador. ¿Sí? Es una analogía para que ustedes sepan de que no está girando porque sí, no es gratuito y no es mágico. Hay un elemento mecánico que ha generado ese mismo movimiento. Lo hemos traducido a señales eléctricas y esas señales eléctricas han vuelto a generar el campo que estamos viendo girar en este caso. ¿Sí? De todos modos, es un ingenioso método para, con mínimo de tres fases, generar un campo rotante. ¿Sí? La parte ingeniosa es haber girado las bobinas entre sí 120 grados en el espacio. Si ustedes las hubieran amontonado una encima de la otra, hubiéramos tenido exactamente esto. ¿Sí? Exactamente eso. La suma sería 0. Si las bobinas las ponen una encima de la otra, cada una alimentada por su fase, haciendo esas pulsaciones, ¿cuánto es la suma? Como es simultánea y todas están alineadas en el máximo, va a dar 0. No da 0 porque las hemos dispuesto a 120 grados, de tal manera de que, fíjense que ustedes han quedado invertidos los fasores. Pueden ver que quedan invertidos, miren, la vamos a alinear un poquito de nuevo. Bueno, se me pasó de largo. A ver si la puedo alinear del otro lado. Miren, ven que los fasores B y C están apuntando, tienen una componente en la misma dirección que la fase A ahora. ¿Sí? Eso no ocurre aquí, miren ustedes. B y C están apuntando hacia el otro lado, es negativa. ¿Sí? Esa es la parte que hemos logrado. Hemos logrado tomar la componente a favor, no en contra. Si no, estarían justo del otro lado. Y daría 0. Así que, bueno, ahí hemos generado el campo rotante del estator. Bueno, espero que estas gráficas le ayuden a comprender eso. Ustedes pueden buscarlas después por su cuenta ahí en el sitio de RIAS. Obviamente hay más material y puede ser un poco confuso al principio encontrarlo. ¿Sí? Acá creo que estaba en download, me parece. Hay varias animaciones. Bueno, yo me bajé todas, no las tengo muy bien organizadas, por eso me he demorado en mostrarles las correctas. Por acá creo que estaban en videos. ¿Sí? Estas animaciones de RIAS. Debe haber más en... ¿dónde fue? Opa, ¿qué pasó? Acá en Contents, déjenme ver. No, bueno, es la lista de los contenidos, no. Bueno, había otro enlace directo, capaz que era este de animaciones. A ver si están... Sí, bueno, acá estaba la lista. Si acá... Bien, pero supongamos que esto justo... Ah, no debe coincidir, no veo que se llame igual, pero... no era así. Claro, están hechas en Java, en GeoGebra, pero no están disponibles. Muy extraño. Las que estaban disponibles están en download. Me quedo sin pila. ¿Qué puntería que tengo? Me quedo un ratón acá. Bueno, decíamos, creo que están acá en download. Yo me parece que los videos, sí, acá está. Combinados distribuidos senoidalmente en una máquina de 3 fases. Ese es el que recién estamos viendo. Ven, ahí me lo abre, ven, es ese. Yo le he puesto el número porque si no después perdí la referencia. Pero hace falta mirar esta lista para encontrar el justo. ¿Sí? Entonces, les recomiendo mirar algunas de esas simulaciones. Supongo que en YouTube pueden encontrar también algunas directas si ustedes buscan con el nombre adecuado. ¿Sí? Lo que estamos tratando de ver es esto que acá está dibujado estáticamente y que vamos a comenzar a ver en forma de ecuaciones. ¿Sí? Ecuaciones que describen estos aportes de cada bobina. ¿Sí? Ecuaciones que describen estos aportes de cada bobina. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se comprende la idea de lo que queremos
manejar, entender. Profesor, ¿entiende? Bueno, la parte gráfica, la parte de animaciones es muy útil porque uno, si no ha llegado a imaginar, comienza luego a recordar cómo trabaja. Cuando mira esto, comienza a tener sentido, ¿sí? Acá, bueno, estamos volviendo un poco. Lo que estamos viendo acá en esta gráfica estática que tiene, bueno, dos figuras, como si se corriera, es la onda rotante, ¿sí? La onda rotante. Uno tendría la fuerza magnetomotriz como una onda que gira, y eso es lo que estamos viendo como una onda que se desplaza, ¿sí? Como una onda que se desplaza. Es el resultado de los aportes senoidales desfasados 120 grados en el tiempo, cuando se suman geométricamente según, bueno, la disposición esta que hemos visto, ¿sí? Los aportes máximos serían los que dibujan estas formas aproximadas de coseno, ¿sí? No es un verdadero coseno, pueden ver que están un poco planas, tienen algún tipo de saturación. Así que es una aproximación. Uno podría decir que un coseno lo aproxima como una fundamental, ¿sí? Como la frecuencia fundamental que describe el aporte principal, ¿sí? Tiene otras formitas más, uno podría decir, bueno, hay otras frecuencias que podrían dar los aportes necesarios, ¿sí? Eso ocurre casualmente en electrónica, van a verlo ustedes el año que viene, con los transistores ustedes cortan y prenden y apagan, prenden y apagan. No están modulando el transistor para que genere la senoidal suavemente, no, son cortes prendidos y apagados. Ahora, ¿cuál es la fundamental de ese prendido apagado, por más que ustedes vean una cuadrada? Un coseno. El coseno será la fundamental. Los aportes que generan el cuadrangular de esa onda son frecuencias mayores. Así que la fundamental es un coseno o un seno puro, ¿sí? Acá también vemos el aporte de cada bobina como un coseno, es una aproximación suficiente, especialmente para poder simplificar las ecuaciones en la medida que corresponda. Recuerden que ahora sí estamos buscando tener precisión para poder controlar posición, velocidad y aceleración equivalente de torque, ¿sí? A fin de cuentas, vamos presentando algunas de esas ecuaciones y vamos a continuar en las próximas clases. Hay un detalle, decíamos, el sistema es balanceado, es decir, que la suma de las tres corrientes, ¿cuánto da? 0. Las corrientes sumadas en un cable, en un punto medio de una estrella, serían 0. Si no fuera una estrella la alimentación, pero es un sistema balanceado, hay un 0 virtual, ¿sí? Si ustedes sumaran instantáneamente esas corrientes, tienen que seguir dando 0, ¿sí? Estamos hablando de un sistema balanceado. Esto ocurre en el estator y también ocurre en el rotor. También ocurre en el rotor, ¿sí? Estamos dando por hecho que si tenemos balanceado el rotor también está balanceado. Todavía no hemos visto cómo se transduce desde el estator al rotor, pero ustedes saben que eso está ocurriendo. La ecuación del estator y del rotor acá la hemos simplificado en una única ecuación que dice la sumatoria de las corrientes, la sumatoria de las bobinas N, ¿sí? Para el rotor o el estator K da 0. ¿Sí? Así que en esta ecuación, con la salvedad de tener estos índices a modo de referencia, sabiendo que N es tantas como fases tenga el estator o rotor, así que puede ser un valor mayor que 3, ¿sí? N podría ser 3 para el caso trifásico, para otro será un valor mayor. Entonces la ecuación que resume todas esas ecuaciones de suma de corrientes para el sistema balanceado es esta que estamos viendo aquí. La sumatoria de las corrientes del estator o el rotor, según el caso, para todas las que tengan, para todas las fases que tengamos, 3 para el caso que estamos viendo, según el tiempo es 0. O sea que según el tiempo es en todo momento, como lo que veíamos en esta gráfica. En todo momento. Cualquier momento ustedes ponen una recta, pueden hacerlo gráficamente o pueden hacerlo calculando. Fíjense con el cálculo del ángulo. Quieren probarlo en 121 grados, pruébenlo. Prueben cuánto es la senoidal de arriba a 121 grados, las otras desfasadas por los 120 grados, y la suma tiene que dar 0 en cualquier punto de todo este recorrido, ¿sí? Eso es lo que dice esta ecuación aquí. Es una ecuación que resume la situación del estator y la situación del rotor como sistemas eléctricos balanceados. ¿Se entiende la ecuación? ¿Se entiende? Bueno, decíamos la ecuación completa, si ustedes la quieren ver completa, y la tienen.
Esta es la notación original que hemos tomado de referencia. Hay muchas y depende del libro. Bueno, hemos tomado de referencia este libro. ¿Por qué? Porque este libro se usa en potencia. IS1 más IS2 más IS3 respecto del tiempo, porque son corrientes variables en el tiempo, debe dar 0. No importa qué variación tengan, independientemente. Hay una equivalente para los rotores. Bueno, con esas corrientes, la IS1, la IS2, la IS3, lo que queremos calcular es el N por I. ¿Cuánto de N por I, es decir, cuánto de fuerza magnetomotriz aporta cada corriente? Bueno, primero que nada depende del valor de la corriente en ese momento, así que depende del tiempo, pueden ver ustedes, depende de IS1 en ese momento, de IS2 en ese momento, de IS3 en ese momento. Ahora, ¿cuánto aportan? Bueno, no es tan fácil, pero se ve el aporte, a ver, puede ser ahí podemos ver el aporte. Si estamos respecto de alfa, vamos a suponer que ahora alfa estamos, ¿sí? No aquí a 90 grados, sino al centro de bobina. Piensen por un momento al centro de bobina, es equivalente a mirar esto a 90 grados. Acá estamos viendo el campo, el aporte para fuerza magnetomotriz se da a 90 grados de esto, es decir, alineado con la bobina. Así que estamos sobre la bobina. Alfa sobre la bobina, el aporte es el máximo. El aporte es el máximo. ¿Sí? Para la otra bobina no puede ser el máximo, porque es alfa menos los 120 grados. Y el otro es alfa menos los 2 120 grados, o si lo quieren, más 120 grados. ¿Sí? ¿Por qué alfa sigue siendo el lugar fijo para esta suma? Bueno, porque la fuerza magnetomotriz depende de dónde se paren ustedes en la circunferencia. No puede ser la misma. Si yo estoy alineado con el centro de bobina, es el valor máximo para esa bobina, pero las otras dos bobinas no están alineadas. Así que el aporte va a ser una proporción. El aporte va a ser proporción. Acuérdense que esta curva está representando una especie de coseno. ¿Sí? El aporte máximo alineado con el ángulo. Si ustedes se corren, comienza a ver menor aporte. ¿Sí? Ahí lo tienen al menor aporte de las corrientes 2 y 3 para este momento. Es una representación de lo que está ocurriendo aquí. El aporte aquí, pongan por un momento que estamos en el centro de bobina, es máximo. El aporte de este no puede ser máximo. Es la proyección sobre el eje de A. ¿Cuál es la proyección de esa C o de esa B sobre el eje de A? Su componente horizontal. ¿Sí? Su componente horizontal. Así que ese componente horizontal pueden, bueno, ver que aquí está dibujado por puede incluso ser negativo cuando está del otro lado el vector. Bien, esto lleva a la aproximación del coseno, hubiera sido, bueno, donde lo escribe, la aproximación directa con la E. Bueno, aquí es donde me conviene la versión de la segunda edición. Creo que estaba, no lo escribe con coseno, acá está. Acá está escrito como una ecuación final, como un aporte de coseno de una corriente equivalente, ¿sí? Pero el aporte es proporcionado por este coseno del ángulo, ¿sí? En realidad, qué raro, hubiera jurado que los cosenos estaban escritos, tiene que estar, bueno, se supone que la reemplaza, pero no la reemplaza aquí explícitamente, o sea, reemplaza esto por los cosenos, que es este coseno, ¿sí? Ustedes piensan acá en el coseno de alfa, el coseno del alfa menos 120 y el coseno de alfa más 120 o menos 240, ¿sí? Bueno, eso lo reemplazamos por las exponenciales que sumadas dan un coseno. Así que ahí introducimos una notación compleja, ¿sí? Introducimos la notación compleja. Una vez que introducimos la notación compleja, eso nos facilita el cálculo analítico. Se hace por ello, por esto este libro utiliza el cálculo con complejos, ¿sí? Con complejos. Es difícil de visualizar con complejos, no imposible, hay libros especializados en ello, otro día se los recomiendo. Por lo pronto, para visualizarlo como vectores, es que yo he cambiado la notación. De esto lo reemplazamos. Bueno, acá hago la transformación de ángulos por vectores equivalentes de los complejos. O sea, a un cálculo complejo de esto los transformamos en cálculos de vectores. Es decir,
al coseno este lo transformamos en un producto de dos vectores. El producto de, bueno, un ángulo por el otro. Un ángulo por el otro. Aquí se ha evidentemente pirado un más o un menos. Después les paso la corrección porque evidentemente la transformación de PDF arruinó el material. Creo que este está mejor, pero estaba más grande, pesa 2 megas, el otro pesa 80K. ¿Dónde estábamos? Acá. Ahí. Un ángulo menos otro es lo mismo que multiplicar dos vectores por sus ángulos en producto punto. Otro día les demuestro esto, está demostrado matemáticamente, después lo veremos gráficamente. ¿Sí? El producto punto, ¿qué es? Son unitarios. ¿Cuál es la proyección? El coseno del ángulo entre ellos. ¿Cuál es el ángulo entre ellos? La resta de los ángulos. Bueno, a modo corto. De todos modos, se hace esto para poder expresar el vector rotante de corrientes como una sumatoria, una suposición. Acá gamma, recuerden que son los 120 grados, entonces acá dice, cuando estemos en la bobina 1 o fase A, será por 0. Por la bobina B será por 120, por la bobina C será por 2/4. ¿Sí? El aporte depende del ángulo de posición. Bueno, después vamos a ver cómo se generan eso. Ya han visto ustedes cómo se genera gráficamente, en vivo, en video. Estas son las ecuaciones que demuestran esa equivalencia analítica. Son las ecuaciones con las que debemos trabajar. ¿Sí? Bueno, vamos a cerrar. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, ya le subo el material, va a quedar ahí en autogestión, mejor dicho, en aula virtual. ¿Sí? Profe, ¿por qué no sigue con el fraile? Y las 14 páginas de esto. ¿Perdón? ¿Por qué no sigue con el otro libro? El fraile Mora. Porque el fraile Mora no tiene el modelo de precisión del control. Ah, bien. ¿Sí? Vamos a seguir con fraile Mora para el modelo motor de continua. ¿Sí? El modelo motor de continua, que es el simplificado, es suficiente para el control, aún de precisión, porque no es tan simple como el circuito equivalente de corto y vacío que hacemos a partir de los ensayos. ¿Sí? Ese modelo no sirve para el control de precisión, si lo quieren, solo sirve para un estrella triángulo, un arranque muy bruto, para un control por cambiar la tensión rotórica, solo para los motores que tengan bobinado y anillos, o cambiar la frecuencia, y cambiar la frecuencia es electrónico. ¿Sí? Así que el año que viene, cuando tengan que hacerlo electrónico, necesitan este modelo. Por eso lo estamos viendo. Perfecto, profe, gracias. Bueno, buenas noches y nos vemos la semana que viene. Bueno, profe, muchísimas gracias. Por nada. Profe, le hago una Buenas noches, consulta. Sí. Con respecto al parcial, una vez que se complete, digamos, de que entregue todos los parciales y eso, los puntos, ¿se Sí. podrá hacer alguna, no sé, verificar cómo se hacían los problemas o por lo menos, no sé, porque capaz que una clase puedo perder mucho tiempo, pero para ver cómo se resolvían, para tenerlo, para estudiar en el caso de algún recuperatorio o algo? Bueno, sí, sin duda alguna, algo de consulta vamos a hacer o alguna respuesta de algunos ejercicios de ejemplo. Son los mismos del fraile Mora, así que si tuvieras alguna duda con los principales del fraile Mora, salvo que sea ladder, son esos. Y en cuanto a los de ladder, tenés las guías que había dejado yo, a ver si están ahí. Resolución de problemas mediante autoenclavamiento y autoenclavamiento como control de secuencia dan la pauta de solución de los problemas. Obviamente no justo el que te tocó, pero sí el método. ¿Sí? En cuanto al método de solución de los ejercicios, en cambio está en los capítulos correspondientes de Fraile Mora, pero bueno, algún día vamos a tratar de hacer supongo que un repaso o unas consultas sobre ese tipo de ejercicios. ¿Sí? Sí, estaría bueno, profe, más que nada para saber en qué le erramos y eso.
Buenísimo. Bueno, Bueno, gracias, profe. Hasta luego. sí. No, no terminé de subirlo. ¿El tuyo es ese caso? Bueno, bueno. Pues nada.